en los 3 puntitos y pones habilitar a grabar, bueno, sí. Dentro de una semana lo logro, a ver, bueno. Recording stopped. En realidad lo puse a grabar acá. Ah, dale. Después lo hago subir. Dale, gracias, Aníbal. Sí, bueno, era este el ejercicio, el 5. Bueno, ok, fíjese que es un problema también de... A ver si puedo dibujar, un segundito. Perfecto. ¿Se está viendo las anotaciones mías? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, el problema me pide momento torsor. Entonces, un problema de torsión. Está bueno porque es una geometría de simetría fácil de hacer. Entonces, dice que para que plastifique un 50% del diámetro exterior. El 50% del diámetro exterior significa que, digamos, el 50% del radio también, hasta acá, hasta la mitad del radio, va a plastificar. Significa que toda la parte por fuera de esta zona que estoy yo dibujando va a estar plastificada. Para dibujarlo mejor. Digamos, si eso fuera el 50%, la parte de afuera está plastificada. Entonces, ¿cómo sería el diagrama de tensiones que se generan en ese caso? Bueno, nosotros sabemos que en torsión, ¿qué tipo de tensiones se generan? Vamos a ponerle pila, dale. Cualquiera, ¿eh? De corte. De corte. Tensiones de corte, que si el cilindro es hueco, el estado tensional está representado solamente en la parte donde existe material y tiene una distribución de este tipo, en el cual las tensiones de corte, o llamémosle XY por llamarle, depende del sistema de coordenadas, dependen del momento torsor y el W de la sección. Entonces, este tau máximo que se produce acá, torsión, el tau máximo, va a ser igual al momento torsor sobre el W de la sección. Es el W de una sección hueca. El W de una sección hueca, el W, sigue siendo como cualquier W el momento de inercia de la sección hueca dividido la distancia de la fibra más alejada, que sería el radio. El momento de inercia de la sección hueca sí se puede calcular como la diferencia del momento de inercia del cilindro lleno menos el momento de inercia del agujero. Porque las propiedades de la superficie sobre el mismo centro de coordenadas se suman. Entonces, este es el W de la sección hueca. Lo pongo acá abajo y calculo el momento que me da el tau máximo. O al revés, puedo calcular el tau máximo en función del momento. Depende cuál es la incógnita. Eso en torsión lineal. Lo que sí sabemos es que el mayor momento, la mayor tensión se genera en la superficie, como sucede también en flexión. Ahora bien, cuando esto llega a fluencia, supongamos que el tau de fluencia es este valor, y por supuesto el tau de fluencia nosotros sabemos que es igual a la mitad de la tensión de fluencia, ¿no es cierto? Vamos a tomar tau de fluencia directamente como una propiedad del material. Entonces, cuando el tau de máximo, incrementando el momento torsor, llega en la superficie al tau de fluencia, el diagrama me queda como el azul. A partir de ahí,
yo puedo seguir incrementando el momento torsor en el cálculo elastoplástico. Entonces, este sería el tau cual que estamos llamando, sería el tau peligroso, digamos, el que produce fluencia en algún punto de la estructura. Digamos, si esto es, el momento torsor es constante, eso es en todos los puntos de la superficie, ¿no? No hay diferencia. Generalmente los momentos torsores en una barra, mientras no haya apoyo ni momentos torsores intermedios, es constante, ¿no es cierto? El tau de que produce fluencia en algún punto de la estructura es precisamente el tau que produce fluencia en la superficie. ¿Cuánto vale el momento torsor? Bueno, el momento torsor peligroso será aquel en el cual el tau es el tau de fluencia, ¿no es cierto?, multiplicado por el W de la sección hueca. Entonces, acá todavía tenemos plastificado material. Bueno, la primer capa superficial, digamos nada. Si yo ahora digo, no, yo puedo incremento el momento torsor, la forma de incrementar el momento torsor es que la plastificación vaya ingresando desde la superficie exterior hacia el centro. Como pasa en flexión, digamos, totalmente similar. Entonces, si incremento el momento torsor, la distribución de tensiones se produce de esta manera, y si adopto un material elastoplástico, la tensión de fluencia no aumenta, ¿no es cierto? El diagrama elastoplástico perfecto es así, o sea, yo llego a un determinado valor de tau de fluencia en forma proporcional y en mi modelo luego no crece más. Por eso es que el diagrama me queda lineal hasta un determinado tau de fluencia y luego no crece más. Si yo incremento nuevamente el momento torsor, bueno, ahora voy a borrar eso que quedó desprolijo. O sea, el tau peligroso te sirve como techo para que no te siga quedando triangular el diagrama. Ya después te empieza a Claro, quedar como más cuadradón. claro, porque ya empiezan Ah, bien. las deformaciones que producen influencia, empiezan a penetrar adentro del material. Bien, perfecto. El diagrama queda como vos decís, como yo diría también, más cuadradón. El diagrama me queda hasta acá rectangular, hasta aquí rectangular, y me queda una zona interna elástica. Entonces ustedes ya están viendo que esto es totalmente similar a lo que habíamos dicho para la flexión. O sea, lo que se produce en torsión, ¿no es cierto?, se produce en flexión con las siguientes similitudes, digamos, el tau es el sigma de fluencia, ¿no es cierto? El W polar de torsión es el W de flexión, y el momento flector es el momento torsor. O sea, en ese sentido es totalmente similar. Lo que cambia es la forma de calcular cada cosa. Entonces, cuando yo tengo el 50% de la sección plastificada, ¿no es cierto?, significa que tengo del diámetro exterior la mitad. Más o menos este dibujo que tengo acá. Tengo la mitad del diámetro exterior plastificado. Y el núcleo, pero el núcleo que existe, porque la parte del centro no existe, esto está hueco, ¿no es cierto?, permanece en forma elástica. Entonces, ¿cómo me queda el diagrama con el 50% plastificado? Lo voy a hacer de vuelta para ser un poco más prolijo. O sea, de esa sección que aparece ahí transversal, solamente la mitad está sometida a un estado plástico, digamos. Eso es lo que propone el problema, digamos, ¿no? Entonces, el diagrama de tensiones va a quedar. Vamos a dibujar el agujero a esto, porque si no, ¿cómo se dibujará un agujero centrado acá? Bueno, probamos. Ese es el agujero. Y el 50, digamos, lo que sigo el enunciado, digamos, el enunciado puede variar. Entonces, el 50% del diámetro exterior es hasta acá, ¿no? A ojo. Entonces, toda esta parte está sometida a
tensión tau de fluencia. ¿Por qué hasta acá? Y porque esto es el 50% del radio exterior. ¿Cuál es la parte que me queda? ¿De fluencia o peligrosa? No, el tau Ah, es de fluencia. El ok. momento torsor es el peligroso que es, este es mayor, este momento va a ser mayor que el peligroso, porque ya la fluencia penetró hasta acá adentro. El diagrama de tensiones, ¿no es cierto?, se continúa de este punto, pasando por 0 en el centro, pero la parte que realmente existe es esta parte que está acá, la parte elástica de las tensiones es este pedacito que está acá. Entonces, esto viene de tau de fluencia hasta un tau por acá que no me interesa mucho porque lo voy a calcular de otra manera. Entonces, ¿cuál es el momento flector que me produce este estado tensional? Todo, el de fluencia de afuera y el que corresponde menor de fluencia que tiene una distribución lineal con el radio. Bueno, ¿No sería torsor? sí, tenés razón, vamos a ponerle Ah, otro nombre. Entonces, acá hacemos lo mismo que para flexión, por así decirlo. Entonces, yo separo esto, imposible dibujar con esto, pero no importa, hasta que aprenda. Separo esto en dos partes. Y esas dos partes son dos cilindros. Un cilindro que está totalmente plastificado y un cilindro que está en el periodo elástico. Y el tau, el momento torsor, sigo acá arriba, el momento torsor va a ser igual a la suma, porque es como si fueran dos cilindros que colaboran en soportar el momento torsor. Y el momento torsor es entonces el momento torsor de la parte elástica, vamos a ponerla así, más el momento torsor de la parte plástica. Entonces tengo que calcular cuánto vale cada uno. Este es sencillo, porque como todo momento torsor elástico lo puedo calcular como tensión de fluencia sobre el W de la parte elástica. Listo. Este no hay problema. Ahora vamos a ver qué es el W de la parte elástica. ¿Por qué le pongo tensión de... no, vamos a poner tau. Tau de fluencia sobre el W de la parte elástica. Y le vamos a poner un polar acá para acordarnos que es el W resistente a la torsión. ¿Eh? Entonces, esta cuentita sencilla me da el momento torsor de la parte elástica. ¿Qué es la parte elástica? Es la parte del cilindro de adentro, que todavía no plastificó. Ahora, el momento torsor de la parte plástica, ¿no es cierto?, lo tengo que calcular. Entonces, para calcular el momento torsor de la parte plástica, lo que tengo que hacer es ver cómo es la contribución de cada diferencial de superficie, de superficie así, digamos, corona circular diferencial respecto del punto. Entonces es bastante fácil ver que, no sé, lo vamos a escribir de una acá y la corregimos. Entonces yo tendría que hacer la integral entre radio interior y radio exterior. ¿Qué son estos dos radios? Son el radio donde inicia la plastificación y el radio exterior.
Le llamo así, radio interior y radio exterior plastificado. Del momento que me produce cada corona circular de esta que está acá. La superficie de esa corona circular es diferencial de X por el perímetro. El perímetro va a ser 2pi por X. Y esto lo tengo que multiplicar por el tau de fluencia. Y luego lo tengo que multiplicar de vuelta por la distancia de esa corona circular al centro para calcular el momento. Y esa distancia es X. Entonces me queda 2pi tau de fluencia, todo esto es una constante, por la integral entre el radio interior y el radio exterior, ¿está bien? De X cuadrado diferencial de X. Entonces, esta es la forma de calcular el momento torsor que me produce la zona plastificada. Entonces, repaso, agarré un diferencial de área que está a una distancia X del centro, al espesor de este diferencial de área le llamo diferencial de X, y calculo el momento que ese diferencial de área me produce respecto del centro. Por supuesto va a ser el área por el tau, por la distancia X. El área, dijimos, era diferencial de X por el perímetro, 2πx, cuanto más afuera, más perímetro tiene. Por el tau y por la distancia. Entonces me queda X cuadrado y 2pi tau me puede salir afuera, por la integral de X cuadrado, diferencial de X, que cubo sobre 3. Esto es por. Entonces ahí me queda, en este caso, me quedaría 2pi tau de fluencia sobre 3, radio exterior al cubo menos radio interior al cubo, y si no me olvido nada, ya está. Este es el momento plástico. Entonces, esto último es meramente un equilibrio de tensiones. La idea acá es que la tensión acá no es proporcional a la distancia, sino que no supera fluencia, y la puedo calcular mediante esta integral. Y la parte elástica, bueno, no es ni más ni menos que un tubo sometido a torsión, que ya lo sé calcular. Y lo calculo como hicimos recién, ¿no es cierto? El momento elástico es igual al tau máximo, que en este caso el tau de fluencia, sobre el W de la sección hueca. Sumo los dos y tengo, como dijimos, el momento total es igual al momento elástico más el momento plástico. Profe, tengo una consulta. ¿Sí? Cuando calculas este momento plástico, ¿es desde el radio interior al exterior o sería desde el 50% del exterior hasta el exterior? Ah, buena pregunta. Es de este radio, del radio interior plastificado al radio exterior plastificado. Le pongo un subíndice acá, si querés, radio interior plastificado. ¿No? Porque acá está el dibujito, ¿no? ¿Lo ves? Es de la zona plastificada hasta el radio exterior. Entonces, el radio interior plastificado al radio exterior. Bueno, plastificado también es el radio exterior. Está bien la pregunta, perfecto. Claro, o sea, ahí es donde uno tiene en cuenta lo de que te dice del 50%, porque recién ahí es donde usás ese dato, por así decirlo. Totalmente. Numéricamente, claro. Bien. Claro, porque Perfecto. digamos, variando este punto, ¿no es cierto? Yo podría incluso hacer la cuenta de totalmente plastificado. Entonces, totalmente plastificado sería plano acá, entonces el momento elástico no habría, y esta cuenta, digamos, poniendo acá radio interior hasta radio exterior, tengo un cilindro hueco totalmente plastificado. Por supuesto, la deformación en este punto, si tengo un diagrama, tensión deformación del material, la deformación en este punto, bueno, toda la parte interna, la cara interna, en este último caso, sería esta deformación que produce fluencia, que la puedo calcular con el módulo de elasticidad transversal, G, y el tau de fluencia. Entonces esto no sería un épsilon, sino que sería un K. Ok. Trabajando todo en
en distorsión, momento torsor y modo de elasticidad transversal. Perdón, esto sería un gamma, sí, un gamma. Ahí está. Este gamma, ¿no es cierto? Por supuesto, también lo puedo calcular, por ejemplo, entre como el giro entre dos secciones. Como estoy calculando, digamos, en el periodo elástico. O sea, las deformaciones las sigo manejando como si fuera todo elástico. Lo que sucedería acá, por ejemplo, yo podría calcular tensiones remanentes acá. Yo quiero calcular tensiones remanentes, lo primero que tengo que hacer es borrar. A ver. Borro todo y hago un dibujo de vuelta. Por lo menos vamos a explicar cuál es el concepto. ¿Puedes hacer zoom para que quede más blanco, así escribimos? ¿Querés que haga zoom sobre una parte blanca, así te queda todo blanco? No, acá cerca del dibujo, está perfecto lo que estás haciendo. Ah, ahí, más que eso ya. 10 puntos. Ok. Entonces, supongamos que yo plastifico hasta el 50%. Y alguien me dice, ¿qué tensiones remanentes me quedan? Bueno, puedo hacer las cuentas, que es muy sencillo, pero a mí lo que me interesa es ver conceptualmente qué cuentas tengo que hacer, porque si me pongo a escribir ecuaciones en el aire no escribo nada. Yo. Entonces, lo que hago es el diagrama. Voy a trabajar sobre la mitad nada más, porque obviamente no hace falta dibujar el otro pedazo. El diagrama de tensiones que me quedó cuando plastifiqué hasta el 50%. Ahí, sí, ahí está. ¿Cómo es el diagrama de tensiones? Bueno, precisamente llegaba hasta acá, llegaba hasta afluencia. Está mal. El diagrama de tensiones es el independiente de la geometría. Ahí tenemos un diagrama de tensiones razonable, donde este valor de acá está de fluencia, y estamos con una plastificación del 50%. Acá lo que me estaría faltando sería el agujero del medio, ¿no es cierto? Tomamos el agujero del medio así, entonces el diagrama de tensiones solamente va a existir hasta ahí, esa partecita. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Entienden lo que estoy haciendo? Sí, básicamente habría que borrar el círculo que está entre el más chico y el más grande, como para que quede. No, porque esa es la plastificación parcial. Ah, está bien, listo. Hice una separación entre plastificación total y periodo elástico. Podría haber sido plastificación total, no hay ningún problema. Vamos a encarar Bien, que sería el diagrama es ¿no? Digamos, está claro, el diagrama de tensiones tangenciales es este que está acá. Esta parte. Ahora bien, si yo descargo, bueno, yo, digamos, llegó a afluencia hasta el 50% y calculé un momento, que es un momento elastoplástico, que lo calculé como la suma de momento elástico más el momento plástico, recuerdo a lo que hicimos recién. Perfecto. Ahora, si yo descargo, lo que tengo que descargar es un menos momento elástico igual al que le apliqué. Y este va a ser igual al momento elastoplástico, cambio de signo. O sea, el momento elástico que descargo es menos del momento elastoplástico. Por aquello de que, digamos, cuando yo descargo un material, cualquier punto siempre descarga elástico hasta donde sea, incluso puede quedar con compresión. Quiere decir que yo tengo que descargar un momento igual a este momento que calculé recién. Entonces, me tomé el trabajo, calculé el momento elastoplástico y ahora le aplico un momento igual y contrario.
Si yo aplico un momento igual y contrario, voy a tener un tau máximo elástico el equivalente, vamos a llamar, elástico equivalente, así se llama. Que es un tau que nunca llega al material, pero es el tau al que llegaría el material si el material no tuviera límite de fluencia, porque la descarga es elástica. Entonces yo calcularía, ¿no es cierto?, un tau elástico al cual llegaría el material. Bueno, este tau elástico equivalente, ¿no es cierto?, también surge, digamos, como es elástico es fácil de calcularlo, lo calculo como el momento elastoplástico, el que había calculado antes como la suma de los dos momentos, sobre el W de la sección hueca. Resulta que este tau elástico equivalente, al igual que en flexión, es mayor que el de fluencia. Y esto me va a dar, a ver si más o menos, digamos, me estaría dando un diagrama que sería una cuestión así, más o menos. Cuando haga la cuenta, me va a dar acá un tau elástico equivalente que va a ser una proporción mayor que el tau de fluencia. Por supuesto, limitado a las zonas donde tengo material. La distribución es lineal porque la distorsión es función del radio, independientemente de que el material esté en plasticidad o no. Y entonces, si yo resto el diagrama elástico equivalente, que sería el equivalente a aplicar un momento igual y contrario al momento elástico plástico, pero para el otro lado, ¿no es cierto?, lo que me queda es esta diferencia que está acá. Y esta diferencia, si yo la rectificara, vamos a rectificarla acá, ¿no es cierto? Este tau es de signo negativo. Si este, digamos, supongo este positivo, porque estoy aplicando sentido contrario. Entonces, si este negativo es más grande que este, me queda un cachito negativo. Acá los dos son iguales, acá vale 0. Acá gana el negativo, fíjense. ¿Está bien? Y acá puedo tener una diferencia. Que no sé cuál es más. Bueno, no importa. Entonces, uno de los puntos, que va a ser necesariamente lineal, y esta distribución de tensiones tangenciales va a ser la distribución de tensiones remanentes. Este diagrama que está acá abajo no es ni más ni menos que la rectificación de este diagrama que está acá, que es la diferencia de estos dos diagramas. Con lo cual veo que está bastante fulero. Vamos a hacerlo mejor. O sea, nosotros tendríamos que hacer el primero, que era el rojo, después el azul, es producto de aplicarle un momento elástico igual al menos momento elastoplástico, y hacemos resta de diagramas, y ese, claro, y ese sería, esas serían las tensiones remanentes que quedaron después de haber sometido el material hasta la tensión primera, digamos, y después de haberle sacado esa tensión. Exactamente. Igual que en flexión. Me quedaría así. Profe, ¿y el omega ese del cilindro hueco es el cilindro hueco con, o sea, con los radios internos y externos que nos dan, o con los radios internos y externos de la parte que plastificó? No, de todo. No plastificado. Esto obviamente es de todo, de toda la geometría. Este es con radio interno y radio externo, no plastificado, ¿no?, sino los radios internos y el radio externo, porque el momento elastoplástico equivalente, el momento elástico equivalente, se lo estoy aplicando, por supuesto, a toda la sección, plastificada y no plastificada. Lo que pasa es que, digamos, siempre el momento elástico, el tau máximo elástico equivalente, da un poquito mayor que el de fluencia. En flexión da lo mismo. Y
como da mayor en la superficie, si acá tenía un tau para un lado, ahora lo tengo para el otro. Y la diferencia, bueno, lo que dé, ¿no es cierto? Acá hay un punto que me da 0, que es este punto que está acá. Y acá puedo tener una pequeña diferencia, o no, digamos, desconozco, habría que hacer las cuentas bien. Porque el diagrama azul tiene que venir al centro, eso estamos de acuerdo. Y el diagrama celeste, pero el diagrama elastoplástico, acá adentro también llega al centro. Y entonces es más grande el rojo, por lo tanto queda un pedacito ahí. Bueno, es cuestión de ver bien cuáles son las magnitudes que se ponen en juego para ver cuál es el diagrama de tensiones residuales. Ahora, lo interesante es que si yo ahora aplico un momento en la misma dirección, estos taus residuales son tensiones que se consideran como preexistentes, son preexistentes a la aplicación de la nueva carga. Entonces, lo que va a suceder es que el material va a llegar al mismo momento elastoplástico, pero sin pasar por un periodo de fluencia. Va a llegar en una forma totalmente elástica. Es como si el punto externo del material descargara, quedara comprimido y luego cargue y llega al mismo punto, que es el punto más solicitado, ¿no es cierto? Pasando por una tensión de compresión, o sea, esta sería esta tensión de compresión que queda acá, y volviendo al mismo valor que tenía antes, pero sin llegar a por ese periodo de no linealidad que había pasado la primera vez. ¿Se acuerdan? A esto yo lo había llamado precarga operativa. Esto también se hace. Cuando uno tiene, por ejemplo, una barra de torsión que tiene que soportar la suspensión de un Renault 18, ¿no es cierto? La barra de torsión es una barra que está así, que agarra el brazo donde está la rueda. Entonces, esta barra de torsión está sometida a momento torsor debido a la carga y el peso del vehículo. Entonces, esta barra se somete en fábrica a una precarga operacional, de manera que cuando yo la pongo y asiento el vehículo sobre el terreno, no me queda 10 centímetros más bajo, sino que no absorbe deformación plástica y trabaja desde su posición original en forma totalmente elástica hasta el mayor valor de tensión que pueda soportar la barra. Eso es lo que se hace. Se entendió entonces el tema de tensiones residuales. Si hubiese plastificado totalmente, hacemos otro dibujo, pero básicamente es el mismo, más sencillo. Profe, a mí lo que no me queda bien claro es la parte cuando calculás ese tau elástico equivalente, que tenés el momento sobre el W. Sí. ¿Ese W no tiene unidades de longitud a la cuarta? Porque no... Puede ser, sí. Han entendido que las tensiones así en torsores, el momento torsor por la distancia al centro sobre ese W. En flexión, por ejemplo, es más fácil, ¿no es cierto? ¿Te acordás? El momento sobre el W. En torsión, el tau es el momento torsor sobre el W polar. No, lo que pasa es que este W es otra cosa. Este es el momento de inercia polar por la distancia, sobre la distancia a la fibra más alejada. Ah, bien, está bien. No dije nada. El W es lo que se llama módulo resistente, ¿no es cierto? Que entran dos factores, el momento de inercia y la distancia a la fibra más alejada. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso se calcula para secciones rectangulares, doble T. En particular, para las secciones circulares es más fácil, están todas tabuladas, porque son siempre todas iguales. ¿No es cierto? No estamos acá analizando tensiones residuales en secciones que no son de simetría de rotación, porque ahí ya se complica, digamos, no puedo calcular cuánto valen las tensiones tangenciales en una estructura rectangular, excepto por aproximación. Entonces hacemos esto con W polar para secciones de simetría radial. Profe, pero antes cuando sacabas la suma de los momentos, que era el momento total, habéis puesto como que era la sigma sobre SWP. ¿No sería eso no sería sigma? El momento, yo quiero calcular el momento, borro acá. Pero ahora estamos trabajando en torsión, por lo tanto, lo que voy a calcular es el tau elástico equivalente.
El tau elástico equivalente viene de una fórmula como esta que está acá. Y va a ser el momento elastoplástico, que es la suma del momento de la parte elástica, más el momento de la parte plastificada. ¿Sí? Claro, Dividido. y el momento elástico ahí sería el tau No, esto ya lo calculamos. por el Después WP, ¿o no? el momento elástico, el doble elástico. No, yo digo el momento, sí, el momento elástico. Sería el tau de fluorescencia por el W. Porque obviamente